Sean bienvenidos mis hermanos. Marcelo, bájale un poco, por favor. Un poco bastante. Bueno, nuevamente bienvenidos mis hermanos. Que el Señor les bendiga mucho. Un gozo nuevamente estar aquí congregados en la casa del Señor. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Janet, que desde hace años estuvo visitando también la iglesia y bueno, nuevamente nos visita. Siéntete como en casa y que el Señor te bendiga mucho. Hoy muy poco, realmente ya todos sabemos, como lo hemos venido hablando desde hace algunas semanas, está en plena actividad el taller de retiro de predicación en la Casa Nazaret y muchos hermanos están sirviendo, de verdad están en muchas áreas sirviendo al Señor y es un gozo también saber eso, pues que actualmente ellos están en sus actividades y todo para darle la gloria a nuestro Señor, porque eso es la verdad que queremos, que todo lo que hagamos, digamos, sea para también dar testimonio a nuestro Señor, ¿no? Vamos, hermanos, les invito a leer el Salmo 29, vamos a leer la palabra de nuestro Señor, lo que Él tiene para decirnos el día de hoy. Mientras los hermanos siguen llegando, bueno, recordarles como siempre, los móviles apagados para todo este tiempo dedicárselo al Señor, concentrados solo para Él, porque se lo merece, porque es nuestro Dios. Amén. Salmo 29, hermanos, un salmo, como dice la Reina Valera, que es la versión que les voy a leer. Poder y gloria de Jehová, es un salmo de David, corto pero muy hermoso porque engrandece lo que realmente nosotros debemos reconocer de quién es Dios, ¿no? Dice la palabra del Señor: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Amén. A este Señor que derrama todo sobre nosotros, todo su amor, a Él es que venimos a darle toda la gloria y toda la honra. Amén. Hermano, vamos a orar. Les invito a cerrar sus ojos y que juntamente oremos a nuestro Señor para que nos guíe en todo tiempo. Dios Todopoderoso, Señor nuestro, te queremos dar las gracias nuevamente, Señor, hoy domingo por la mañana. En este culto de oración, Señor, que queremos elevar a ti, Padre, con todo nuestro amor, Señor. Reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Rey, Señor, que tú eres nuestro único Dios, Señor. Te damos gracias, Señor, por los hermanos que se congregan aquí, hoy pocos, Señor, pero tú conoces la situación, Señor, que hay otros hermanos también congregándose y sirviéndote, Señor, como así lo desean, Señor. Y en cada espacio, Señor, tú estás presente porque reconocemos que tú eres omnipresente, Señor. Te damos gracias por la iglesia, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Te pido por los hermanos que vienen en camino para que tú los termines de traer con bien, Padre. Y así, Señor, pocos, pero gran multitud para ti, Señor, como dice una de las alabanzas que vamos a cantarte el día de hoy, Señor, que somos pueblo tuyo, Señor, y porque somos una nación santa, porque así tú lo decidiste, Padre. Gracias por los visitantes, Señor, que también tú has traído, Señor. Gracias por los hermanos que se conectan a través de Zoom, Señor, como nuestra hermana Manuela, que seas tú bendiciéndola allá en su hogar, Señor, junto a su familia. Y te damos gracias por todo, Señor, porque tú eres el único Dios, Señor, y haces grandes maravillas en nuestras vidas, Señor. A pesar de nosotros reconocer eso, Señor, a veces te fallamos, no hacemos lo debido, Señor, porque aún vivimos en un cuerpo no perfecto, Señor, y pecamos delante de ti, Señor. Por eso desde ya te pedimos como iglesia, Señor, que perdones nuestros pecados y también de manera individual cada uno de nosotros, hoy aquí reunidos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por esas faltas, Señor. Sé tú hoy, Señor, por medio de la palabra, escudriñando, Señor, nuestras mentes y quitando todas esas manchas, Señor, que no te agradan, Señor.
con tu poder, Señor, que por medio del Espíritu Santo, Señor, tú puedas transformarnos cada día con tu palabra y que esa palabra, Señor, pueda dar fruto a su tiempo, Señor. Que nosotros podamos ser testimonio tuyo, Señor, a este mundo, Señor, que está perdido, Padre. Gracias por todo, Señor. Gracias por los hermanos también que están trabajando, Padre. También lo recordamos siempre porque sabemos que en su corazón, Señor, ellos quieren agradarte, congregarse, Señor, pero no lo pueden, Señor, debido a las circunstancias, Señor. Gracias por el trabajo, porque toda esa bendición sabemos que viene de ti, Señor. Pero te pedimos por aquellos que están apartados, Señor, por aquellos que son hijos pródigos. Tú sabes quiénes son, solo tú, Señor. Y pedimos para que seas tú, Señor, transformando sus vidas, dándole a entender que tú eres nuestro único Dios, que sin ti nada podemos hacer, no podemos hacer nada separados de ti, como dice la palabra, Señor. Te pedimos por ellos, Señor. Muchos han pasado por la iglesia, muchos han dado testimonio verbal de creer en ti, Señor, y de querer seguir tus caminos, pero se han apartado, Padre. Pedimos, Señor, por ellos, por sus almas, para que ellos puedan volver en arrepentimiento a ti, Señor. Padre, te damos todo en tus manos, todo lo que vamos a cantar, la palabra que va a ser expuesto por nuestro pastor, sé tú guiándolo, Señor, y que seas tú, Señor, en todo tiempo con nosotros, guiándonos, Padre, en la iglesia. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, para ti quiero cantar, tengo gozo en mi alma cuando canto para ti, oh Señor, para ti quiero cantar, tengo gozo en mi alma cuando canto para ti. Por tu grande amor, eres tu máximo y mi alma se goza cuando canto para ti. Eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti. Amén. Con esa fuerza, cantando para el Señor, vamos a cantar esta alabanza de niños. Hoy nos visitan 2 niños. Recuérdame el nombre de tu hijo. Kenneth, que nos quiere acompañar, ¿sí? E Ian. Muchas madres con sus niños están sirviendo también en el taller de retiro de predicación. Y bueno, hoy nos visitan 2 niños, Ian y Kenneth, y cantemos junto con ellos esta alabanza que dice que hay una lucecita en mí. Amén. Ya pueden sentarse los niños. Hoy una alabanza para niños. Tuyo es el monte, tuyo es el llano, tuyo es la tierra donde habitas, tu amor por ti y por mí. Somos de Dios, nuestro Rey, somos ovejas de su prado, todos salimos de sus manos, de nuestro Rey adoraremos siempre a Él. Como les recordaba, hermanos, ahora mismo está gran parte de nuestra iglesia apoyando al retiro de predicación. Sigamos orando porque esta actividad continúa también el día de mañana con su clausura. Muchos hermanos nos visitan de varias islas y es una bendición compartir también con ellos, estar en comunión y aprender lo que dice la palabra del Señor y que cada uno de estos hermanos puedan ser instrumentos útiles de Dios en cada una de sus iglesias y congregaciones. Recuerden, hasta mañana, 1 de mayo, y seguimos orando por ellos. Voy a pedir a Grace, a mi esposa, que está allá, que pueda orar por la palabra.
y que sea el Señor guiándonos en ellos también. Amén. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que nos has traído aquí para adorarte, para darte la gloria y la honra que solo tú mereces, Señor. Padre amado, queremos pedirte en este tiempo, Señor, que seas tú usando a nuestro pastor, Señor, como esa herramienta, Padre Santo, para llevar tu palabra, Señor, y abre nuestros corazones, Padre, nuestro entendimiento, para poner por práctica, Señor, tu palabra, para poder aplicarla en nuestras vidas cada día, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos, Señor, guiando este tiempo, Padre, y dándonos la sabiduría, Señor, para entender, Señor, para comprender y para aplicar, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Hermano, podemos sentarnos. Le doy paso a mi pastor, Ricardo. Como echamos de menos a algunos hermanos en el sentido de que han escuchado la frase, estamos con servicios mínimos porque algunos están en la huelga, otros están atendiendo atrás, pero no son servicios mínimos, por el contrario. Los que estamos aquí somos multitud en el Señor, y decimos multitud en el Señor porque el Señor mira es el corazón, y nuestro corazón está grande para Él. Entonces, en ese sentido, es que podemos decir, hay multitud de hermanos y de personas amadas y preciosas que el Señor ha traído en esta mañana, nos ha traído en esta mañana aquí a la iglesia también, y también, claro, que vamos a orar por todos nuestros hermanos que están también sirviendo allá en un retiro, ¿vale? Compartirles eso, que están hoy la iglesia, parte de la iglesia, en un retiro, en un taller de predicadores, de maestros, predicadores de la palabra, enseñan la palabra, en fin, un tiempo muy precioso. Mis amados hermanos, yo los animo a que abramos nuestras Biblias, como está ahí en Segunda de Samuel, capítulo 9, ¿vale? Vamos a leer casi todo el capítulo porque son 13 versículos, ¿vale? Es una historia muy conmovedora, ¿vale? Muy conmovedora porque ilustra la salvación de Dios y equilibra, ¿vale? Porque tiene que ver con el rey David. Y cuando nos cargamos mucho sobre determinada circunstancia en la vida de una persona y de un personaje, y en el caso de David, pareciera que lo más trascendente en la vida de David fue el pecado con Betsabé, que fue grave, por supuesto, que trajo consecuencias, por supuesto. Pero ante todo, hablando de corazón, la palabra dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y a pesar del pecado, el Señor no cambió el concepto de él. Y esta palabra de este capítulo 9 nos hace comprender por qué Dios lo llama así también. Y por muchas cosas buenas también que hizo, ¿vale? Tal vez lo de saber con los dedos de la mano podría haber sido una parte contra 9 partes, hablando de 10 partes, una mala contra 9 buenas. Pero así es la situación, cuando algo malo trasciende más, hace más daño. Pero vamos a ver también que aquí ilustra muy bien este pasaje, y lo digo, una historia conmovedora que nos ilustra de la salvación que tenemos en Cristo, ¿vale? Porque se trata también de reyes, se trata de misericordia, se trata de salvación, y se trata de que a pesar de la desgracia, nosotros tenemos esa esperanza en Cristo Jesús. O sea, el Señor es quien recompone nuestra vida. Como recompuso la vida de David, a su vez el Señor utiliza la vida de David para recomponer la vida de este, por así decirlo, como su sobrino político, porque era hijo de Jonathan, ¿vale? Y sabemos, hablándole del contexto, que Jonathan era el mejor amigo de David. Y cuando decimos que va de reyes, Jonathan era hijo del rey Saúl, ¿vale? Fue el primer rey de Israel, pero no fue un rey que
se eligió por la voluntad de Dios. Es decir, fue un rey que se eligió por la voluntad popular, pero que Dios lo permitió. Pero ya estaba escrito desde antes que tenía que ser en el tiempo del Señor y en la manera del Señor. Y ese primer reinado, por así decirlo, tenía que recaer en la persona de David. ¿Vale? Pero bueno, esta es otra historia. Vamos un poquito para centrarnos en el sentido de la familiaridad de los personajes, por qué David llega a hacer esto con él, quién es este, digámoslo así, hombre que tiene unas condiciones de minusvalía, ¿vale? Habla de muchas cosas preciosas que vamos a tratar de encontrar, ¿vale? Forma parte de los ejercicios que estamos realizando allí en el taller de predicadores. Entonces, un poco estoy haciendo también el ejercicio, con todo el respeto, aquí en la iglesia, ¿vale? El domingo pasado en la tarde prediqué sobre Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos del 21 al 27, cuando Josías celebró la Pascua, ¿vale? Y aun cuando el ejercicio es predicar en 10 minutos, pues evidentemente lo llevé al formato de la predicación en la iglesia, ¿vale? Y la verdad que tengo muchos problemas en el sentido de que me apasiono tanto con la palabra que digo, ay, esto no se puede dejar de decir, es que esto, y se pueden convertir en predicaciones de media hora, 40 minutos, pero realmente es el Espíritu Santo quien está guiando eso, y ahí ya evidentemente es el tiempo del Señor, ¿vale? Vamos a hacer lectura, ¿vale? Porque nosotros tenemos que ser primeramente fiel a la palabra, ¿vale? Luego tenemos que ser claros con la palabra, ¿vale? Y luego tenemos que ser pertinentes con la palabra. Entonces, la primera es ser fiel al texto, ¿vale? Gracias a la hermana por la oración, orando por la palabra, orando por los predicados, por el predicador. Dice así la palabra del Señor en Segunda de Samuel, ¿vale? Es un libro que está en el Antiguo Testamento, casi de los primeros libros, pasan lo que son los libros de Moisés, y luego encontramos Samuel, está Reyes, está Crónica por allí, ¿vale? Si nos vamos ubicando, ¿vale? Entonces, Segunda de Samuel, el profeta, ¿vale? Capítulo 9, versículos del 1 al 13. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, ¿vale? Dice así la palabra del Señor. Cierto día, David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó a llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl, ¿vale? Vale. Cuando estoy leyendo quiero que nos quedemos con la información también muy importante, ¿vale? ¿Vale? Rey Saúl manda a llamar a Siba, fue un siervo del rey Saúl, ¿vale? ¿Eres tú Siba? Le preguntó el rey David. ¿Vale? Sí, señor, lo soy, contestó el siervo de Saúl. Ya aquí ya Saúl estaba en otra parte, ¿vale? Enseguida el rey le preguntó, ya era rey David, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? Entonces, ya había casi que ocurrido una serie de destrozos porque Saúl fue insensato delante de Dios. Y esta insensatez también se paga en la familia. Entonces, Jonatán murió en unos eventos muy trágicos y posiblemente a consecuencia de la insensatez también de su padre, de la familia. ¿Vale? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. ¿Vale? Enseguida, Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. En otras palabras, y en un lenguaje un poco latinoamericano, está cojo, pero realmente la palabra más respetuosa está lisiado, ¿vale? Incluso hoy en día, con todo respeto hacia las personas, se habla de minusvalía antes que de discapacidad, ¿vale? Porque mencionar discapacitados es como desecharlos,
¿vale? Como si no fueran ya unos desgraciados, aun cuando era un desgraciado por todo lo que vamos a ocurrir allí, pero luego encuentra la gracia de nuestro Dios. Sí, es Jonatán, hijo de Jonatán, está lisiado de ambos pies. Entonces el rey David le dijo, ¿dónde está? En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Lodebar era una ciudad muy oscura, que fue, por así decirlo, epicentro de un rey malísimo, malo, malo, el rey Manasés. Entonces mira a dónde había ido a vivir este hombre que ya, una primera circunstancia de desgracia, su familia, una segunda situación de desgracia, su condición física, no se dice allí si por enfermedad o porque fue en la batalla, el hecho es que estaba lisiado, y aparte de eso, una ciudad oscura, ciudad con mucha historia en cuanto al rey Manasés, de perversidad. Evidentemente, entonces, con todo esto, una ciudad que no tenía la bendición de Dios. Allí vivía Mefiboset, que es el nombre que nos van a decir. Entonces, Siba le dijo, en Lodebar, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Versículo 6, su nombre era Mefiboset. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. ¿Recuerdan el contexto que les estaba diciendo? Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. Y David dijo, saludos, Mefiboset. Y Mefiboset respondió, yo soy su siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre, Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Ya en unos versículos, tan pronto y en el tiempo del Señor y en el tiempo de la palabra, le está cambiando la vida a este hombre. Ya estamos viendo la gracia de Dios. ¿Ven? Por lo tanto, la narrativa de tragedia y de desgracia empieza a cobrar un significado y una connotación grande de esperanza. Versículo 8. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Pues esta sola frase, encontrada aquí en el verso 8, resume todo lo que se está contando desde el 1 hasta el 7. La desgracia de la familia, la desgracia de su condición física, la desgracia de estar viviendo en un lugar, en un sitio geográfico sin esperanza y muchísimas cosas más, casi como un refugiado, casi como un perdido. Incluso se habla de que tal vez era el único superviviente de todo ese rey, de toda esa familia y de todo ese reinado, y por lo tanto él mismo se llama. ¿Quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Esto es muy, muy fuerte y muy expresivo. Ni siquiera lo llama David así, sino que él mismo se llama así. Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo, le he dado al nieto de tu amo. Mira la forma en que el rey lo trata, hablándole. Todo lo que le pertenecía a Saúl y a su familia. Hay un principio de justicia. El rey nos hace justos. Y el rey, en este caso el rey David, es justo para con Mefiboset. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él. Minusvalía resuelta. Porque tal vez, ¿qué podría hacer Mefiboset con su minusvalía? Y en una ciudad oscura donde tal vez no se producía nada y menos para él.
Ahora iba a un lugar lleno de luz y lleno de esperanza y con mucha provisión, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Se engrandece más la esperanza. Nótese que no solo es a él, sino a la familia de él, porque aquí ya está hablando de que, y si tal vez no tenía familia, está hablando incluso de una esperanza hacia el futuro, como nos trata a nosotros el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tal vez soy soltero, joven, cristiano, y el Señor con su justicia de misericordia me salva y me trata y me da una promesa y dice, y tus hijos tendrán esto, esto, y esto, pero hoy en el presente comerás aquí en la mesa del Señor. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Entonces, no solo es la familia, sino todos los que le van a servir. Es decir, la gracia alcanza y más que alcanza, supera de una manera sobreabundante. Es decir, habrá para todos los que el rey diga, ¿vale? Siba respondió, sí, mi señor, el rey. Yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David, como si fuera uno de los hijos del rey. ¿Cómo te sientes tú al ser creyente? Hijo del rey. ¿Te sientes que él te ha invitado a la mesa? Porque él lo dijo en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta, el rey de reyes y señor de señores. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y lo llevaré a la mesa. Estoy parafraseando, ¿vale? Pero es que el pasaje es cristocéntrico y nos apunta y nos lleva a Cristo. Y es fiel a la palabra porque eso hizo y eso hace y eso está haciendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo tengo todo, yo, pero sin Cristo tal vez estaba más lisiado que Mefiboset. No tenía nada y tal vez estaba más impedido que Mefiboset. Estaba perdido, estaba muerto en mis delitos y pecados antes de conocer a Cristo. Mefiboset tenía un hijo llamado Mica. Micai, hay otras traducciones, ¿no? En la traducción viviente, un lenguaje más contemporáneo, Mica lo llama el nombre. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, la palabra es muy enfática al mostrar esta minusvalía e interpretémosla como una carencia tan fuerte que hace de nosotros necesito para poder y ponle todo lo que necesitemos para poder caminar, para poder comer, para poder, etcétera, etcétera, etcétera. Vivía en Jerusalén, cambió la ciudad. ¿Dónde vivía ahora Mefiboset? Sí, es la Jerusalén terrenal, pero es la capital del rey. No la misma, diría yo,
pero sí en la línea, porque nosotros viviremos, hacia allá vamos. Después de salir de ese estado, de estar minusválido y lisiado, estoy hablando espiritualmente, y de salir de la muerte, de la oscuridad, de lo de bares, en nuestra ciudad, el mundo, a vivir en la Jerusalén celestial. Y no necesito ir ahora a Jerusalén actual terrenal. Si puedo ir y me gano que me inviten, o ya iba a decir, si me gano la lotería, por favor. No, no creo. Estoy un poco poniéndole, me refiero a que no es nuestra preocupación ir a Israel. Si podemos, bienvenido, ¿por qué no? Ahora, lo que sí es seguro en el Señor es que vamos camino a Jerusalén, la Canaán celestial. Y aparte de eso, entonces ya no vive en lo de bar, sino que va a vivir en un lugar. Aquí la figura es, aparte de la ciudad del rey, el rey lleno de luz, Cristo Jesús, y la luz que nos da vida es vida eterna y vida abundante y vida en esperanza y provisión, providencia de nuestro Dios. Comía a la mesa del rey. En Jesús se cumple todo esto. Hemos pasado de muerte a vida. En Jesús tenemos esperanza. En Jesús hemos salido por Él. El Rey nos vio. ¿Hay alguno aquí de los hijos de, tal vez venimos, no sé de qué lugar, pero el hecho es que de donde vengamos, el Señor puso nuestra mirada en nosotros y nos ha levantado de la muerte. Y estamos vivos porque Cristo vive, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. No sé cuántos minutos habré gastado en lo que les acabo de decir. Hasta aquí sería la mini predicación, ¿vale? Pero no se asusten, por favor. Vamos a encontrarle, tenemos un poquito más de tiempo, ¿vale? Pero les he podido intentar dar un resumen. Es un poco el poder superar también de mi parte. Puedo ser capaz de controlar ciertos 10 minutos, de dar una idea. Y creo que sí, aun cuando puede ser un pasaje un poco difícil si nos vamos por las ramas. Apunta a Cristo. Nos hace ver a nosotros a través del ejemplo y con algo que está ocurriendo en la palabra de Dios. ¿Con quién te identificas? Somos Mefiboset en el pasado, pero también somos Mefiboset nueva criatura y el rey David, porque Cristo viene de la línea del rey David. Entonces vamos a empezar a sacar más datos importantes. Mefiboset, el pecador perdido. Hemos visto allí en ese contexto que nace en una familia rechazada. ¿Vale? No porque Dios lo rechace, sino porque, empezando por Saúl, Saúl rechaza a Dios con todo lo que hace. Ahora, como hijo de Jonatán, Mefiboset era miembro de una familia rechazada. Y en la relación entre Saúl y Jonatán, mucho negativamente va en Jonatán por ser muy amigo de David. Recuerden que David no era enemigo de Saúl, Saúl era enemigo de David. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, Saúl era un enemigo de Dios. Era hijo de un príncipe. Sin embargo, vivía dependiendo de otros lejos de Jerusalén. Lo-debar. Cada pecador perdido hoy nace en pecado. Nace en la familia
de Adán. Esa es nuestra raíz, para no esquivarnos. Pero pecó Adán. ¿Por qué? Todos venimos de ese linaje, pero hay que caer en cuenta con respecto al problema del pecado, es decir, heredamos el pecado original, la desgracia de la humanidad, y por lo tanto nuestra sangre viene contaminada. Pero el Señor, por eso nos ha comprado a precio de sangre, porque su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Entonces estamos mirando el sacrificio perfecto. La referencia a Adán es que todos estábamos bajo condenación, pero todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es libre de la condenación, porque le ha dicho al Salvador y al Rey de la vida: soy pecador, Señor. De ahí ese es mi origen. Pero creo lo que tú has dicho, que tú eres Dios hecho hombre y has venido por mí a salvarme. Y moriste por mí en la cruz del Calvario, pero ahora te veo, porque tú no te quedaste allí en la tumba, sino que nuestro Padre Celestial te levantó de entre los muertos, resucitaste el tercer día. Y tu palabra dice que todo aquel que cree en ti, aun cuando muera, vivirá. Juan capítulo 11 lo pueden encontrar ahí perfectamente. Mefiboset, por lo que estamos leyendo aquí, y en más, tendríamos que leer más, pero vamos, para no caer en lo que cae Ricardo, que se va muchas veces por las ramas, para centrarlo, ¿vale? Estamos viendo ahí su situación, lisiado, y de ambos pies, decir. Es decir, podría haber sufrido una caída y no podía caminar. Versículos 3 y 13 nos están relatando allí de esa condición física, ¿vale? De que no podía caminar. Pero ¿cuánto caminamos nosotros, aún teniendo dos pies? ¿Y hacia dónde caminamos nosotros? Bueno, ya somos creyentes. Nosotros deberíamos caminar con aquel que es el camino, la verdad y la vida. Pero atención, cuidado, no te confíes en ello en el sentido de que tú te puedes apartar del camino y de la mano de aquel que nos hace caminar. Pero antes de eso, nosotros no podíamos caminar, porque no agradábamos a Dios, porque andábamos en desobediencia, siguiendo la corriente de este mundo. Porque caminar es en Dios, agradar a Dios. Es por la gracia. Mefiboset se estaba por esa minusvalía perdiendo lo mejor. Vivía en Lodebar, que significa el significado en el idioma original, en hebreo, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y hebreo antiguo. Significa lugar oscuro, lugar donde no hay pastos. Es decir, allí no puede vivir una oveja. ¿Estás pensando cómo nos trata el Señor a nosotros? Somos ovejas de su prado. Por eso Él lo saca de Lodebar y lo lleva a Jerusalén. Estoy hablando espiritualmente, ¿vale? En el sentido de la palabra, donde hay pastos. Y donde está, aparte de que hayan pastos, el buen pastor. Para que seas oveja. Porque antes éramos cabritos, ¿no? Por mencionarla. Bueno, es una descripción apropiada de este mundo presente, incluso. No hay pastos. No hay lugar en donde las almas encuentren satisfacción. Los pecadores están hambrientos y sedientos. Pero este mundo y sus placeres no nos pueden satisfacer. Y si nos satisfacen, es una satisfacción de engaño, de ilusión.
Y tarde o temprano, yo creo que más temprano en la desgracia, viviremos más sedientos y más hambrientos e incluso más discapacitados o con minusvalía. No quiero enredarme con los conceptos, ¿vale? Es decir, Mefiboset, si no es por David, hubiera perecido. Si no es por la ayuda de David, como nos está contando la palabra, ¿y qué de nosotros? Si no es por la ayuda de Dios, es decir, la del Salvador. Por eso nosotros, cuando abrazamos la fe, es decir, cuando abrazamos a Cristo, abrazamos al Salvador. Es decir, hubiéramos perecido si el buen pastor no nos hubiera rescatado. Nunca hubiéramos nosotros podido saber de Mefiboset si no fuera por los pasos de gracia que David dio para salvarlo. Recuerda que la historia nos ayuda a equilibrar, sin desconocer lo que ocurrió en la desgracia de David, pero es una historia preciosa para decir, wow, ¿por qué el Señor lo llama un hombre conforme al corazón de Dios? En el caso de Mefiboset, su nombre se escribió en la palabra de Dios porque David extendió su mano y le ayudó. Nuestros nombres, ¿dónde están escritos? En el libro de la vida. Y si nosotros vivimos es porque el Rey de Reyes, el Rey de la vida, extendió su mano y nos ayudó. ¿Cómo la extendió? Dios envió a su Hijo. Vaya extensión desde el cielo a la tierra. Y en la cruz extendió sus brazos. Y como David extendió su mano en una forma de hablar y física también, mayormente nuestro Rey, nuestro Salvador, extendió sus manos primero en extenderse hasta tomar forma de hombre, sin dejar de ser, porque Dios siguió siendo Dios, el Padre Celestial, el Hijo tomando esa extensión. Estamos hablando del Verbo hecho carne, y todo ello por ti y por mí. El pecador perdido está en una situación trágica. Ha caído, no puede andar como para agradar a Dios, está separado de su hogar, está bajo condenación. Incluso no puede auxiliarse a sí mismo en la comparativa de Mefiboset. Pero miremos al rey. Miramos a David y miramos a Jesús. David, el Salvador de gracia. Nótese que no es Mefiboset que en medio de su necesidad, porque necesitado estaba. Él ya se vio tan perdido que es David quien da el primer paso. Es el Rey de nuestra vida, es Jesús quien da el primer paso, porque la salvación es del Señor, no la ganamos nosotros. Realmente nosotros no buscamos a Dios. Es más, creemos que no estamos perdidos, creemos que no necesitamos a Dios, creemos que lo tenemos todo. Él debe dar los primeros pasos, tanto en David, tanto en nuestro bendito Jesús, porque el pecador perdido por naturaleza nunca buscará a Dios. Y esto lo cuenta muy bien la carta teológica de Romanos en el capítulo 3, versículos del 10 al 12. Que no lo voy a leer, pero me gusta asignar tareas. Es decir, no se conformen solamente con la palabra que estamos recibiendo hoy, porque se trata de la mesa y se trata de pan, y lo invitó a la mesa, y cuando el rey te invita a la mesa, es para que comas todos los días, porque te pone pan diario. Pan que sale de la buena semilla. Estoy un poquito parafraseando los recursos, ¿vale? Pero tenemos el mayor recurso, la Biblia conservada y protegida por nuestro Dios, para que la podamos leer, para que la podamos escudriñar, atesorar y poner en práctica. Y con ello, ser agradecidos, es decir, me salvó. El Señor quiere que vaya a otros y busque a otros cuantos Mefiboset, que Él me ha dicho cuáles son.
y en la voluntad de nuestro Dios. Es el papel de la iglesia actual. David envió por Mefiboset, así como Dios envió a Cristo, el Padre al Hijo. El Padre envía al Hijo a esta tierra para buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. David, ¿cómo actúa? ¿Por amor a quién? ¿Cuál era su amigo? La Biblia habla en muchos pasajes de la historia allí en Samuel, que él tenía, pero esto incluso se ha pervertido para decir que David era LGTBQ. Y esto es perversión, no es la situación y la esencia central de la amistad entre Jonathan y David. Porque yo puedo amar a mi semejante en el género masculino, pero en el amor de Dios. Y ese amor es puro. Y ese era el amor puro que se tenían como hermanos. Porque si David llega a hacer eso por Mefiboset, porque él lo consideraba como el hijo de su hermano. Es decir, como diciéndole David a Mefiboset, soy tu tío. Pero no les ha pasado eso que muchas veces a uno le llegan tíos, pero tíos buenos, porque también hay tíos malos. Tíos malos que incluso te pueden abusar de tu familia, porque se ganan la confianza. Pero bueno, esta es otra historia, ¿vale? Y esto brota del pacto de amor que David hizo con Jonatán años antes. Lo podemos encontrar en Primera de Samuel, capítulo 20, versículos del 11 al 23. Segunda tarea, ¿vale? No se preocupen si se les ha... Me piden luego, ¿cuáles fueron las tareas, Ricardo? Pero con tiempo también, ¿vale? Y les digo aquí para que sigan leyendo y ampliando la palabra. El hecho es que nos cuentan también los estudiosos, nos cuenta la lectura de la palabra, que David nunca había visto a Mefiboset. Sin embargo, le quiso por amor a Jonatán. A Dios, dice el Señor Jesús, no le ha visto nadie. Pero ¿quién ha visto al Hijo? Ha visto al Padre. Y la cuestión es que aun cuando quisiéramos verlo, no podemos. ¿Saben por qué? Porque estamos ciegos. Aparte de lisiados en cuanto a los pies para caminar, el pecador está ciego, pero él nos vio. Aquel que es la luz nos vio y nos dio luz y quitó nuestra ceguera. Y esto se llama por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, como amó David a Jonatán y favoreció a su hijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira la comparativa preciosa de la palabra. No somos salvos por nuestro mérito. Somos salvos por amor de Cristo a nosotros. Él nos amó primero. El rey ama primero a Mefiboset. Cristo viene de la línea de David. Lo llama la palabra en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, poniéndolo proféticamente, hijo de David, línea de David. Es decir, somos aceptos por en el amado. Efesios 1:6. El Nuevo Testamento se encarga muy bien de equilibrar, dando luz a muchas de las situaciones que aparentemente se ven como sombra en el Antiguo Testamento, porque se complementan el uno y el otro. Es decir, fue una parte del pacto eterno. Otra tarea, Hebreos 13, versículos 20 y 21. Les he dado 3 pasajes para ampliar. Esto no se puede decir en 10 minutos, ¿vale? Pero en la iglesia podemos. Y con la confianza en los hermanos podemos, ¿vale? Bueno, también no te pases, Ricardo, y tener aquí, estarnos aquí 2 horas, 3 horas, como cuando Pablo, ¿no? Esa historia, y hasta 15 cayó uno, pero hubo resurrección. Cuando leemos así la palabra del Señor, es tan preciosa la historia, porque estamos leyendo la palabra así de una manera viva, ¿vale?
El pacto eterno es que el Padre salvaría por causa de Jesús a todos los que confiaran en el Salvador. Es decir, si nos preguntaran, ¿puedes ver a Cristo en la historia de Mefiboset y en el trato que David está dando a él? Total, total. Por eso el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Por eso la Biblia, el centro es Cristo. Y el Nuevo Testamento revela a Cristo. Cristo es el Señor. Siéntete privilegiado que tú, que nosotros seamos, ya no somos. ¿Vale? Hoy somos hijos de Dios. Ya no somos criaturas de Dios. Ya somos hijos de Dios. Juan capítulo 1. A los suyos vino, mas a los suyos no lo recibieron, mas a todos los que creyeron en él se les ha dado o hecho la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, adoptados por Cristo, el amado. Es decir, en el versículo 3, vamos a volverlo a leer, dice así la palabra del Señor. Enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle, ¿qué? ¿Cómo dice la traducción? Eso es la bondad de Dios. ¿Vale? Ambas palabras son muy preciosas. Cantamos a la misericordia de Dios. Es la bondad de Dios. ¿Verdad? Cuando hablamos de la misericordia de Dios es porque Dios es bueno. Cuando decimos en los epitafios de los reyes y de los reyes de la Biblia, ¿recuerdan los epitafios? Este rey hizo lo malo delante de los ojos del Señor, e incluso en algunos el Señor amplía el grado de maldad de ellos, como en el caso de Manasés, ese que vivió en ese lugar, esa ciudad era de él, lo de Bar, allí estaba viviendo Mefiboset. Pero cuando escuchamos como en la historia de Josías, e hizo lo bueno, es decir, se esforzó humanamente nosotros por aplicar la misericordia de Dios que está dentro de nuestras vidas. Por eso esto fue un acto de bondad, lo que vemos en el versículo 3. Y Cristo muestra su misericordia al salvarnos. La salvación es el acto sublime, supremo, de la bondad de nuestro Dios. Es lo máximo en la revelación de que nosotros podemos ver la bondad de nuestro Dios. El trono de David era un trono de gracia, no de justicia. Mefiboset no tenía nada que demandarle a David, no tenía ningún caso que presentar. O sea, por eso él nunca, y la Biblia no lo registra. Entonces Mefiboset, como era nieto de Saúl y sabía, era un caso perdido. Nosotros éramos un caso perdido. Por eso cuando yo digo en el tiempo de la ignorancia mía, cuando no creía en el Señor, y yo decía, pero ¿por qué yo tengo que pagar los platos rotos de Adán? Pero cuando comprendí que era por la sangre y que venimos de allí, dije, miserable de mí, pecador soy, me arrepiento. Y, y podemos ver, estoy hablando de la situación del pasado, la oscuridad, y allí está la luz tan cercana, que cuando en verdad somos del Señor, o sea, somos arrebatados. ¿Vale? David le llamó personalmente y él vino. ¿Cómo nos ha llamado el Señor personalmente? Mis ovejas oyen mi voz, Juan capítulo 10. Un poquito aquí de memoria. Oren por esta memoria que cuando yo llegue a los 60, a los 70 ya, ¿vale? Oren por eso mucho y oramos por todos, claro que sí, ¿vale? Mis ovejas oyen mi voz y me escuchan y me siguen. David envió a un criado para que le trajera, pero el criado hizo más de lo pedido para complacer al rey. ¿Cómo vino Jesús? ¿Como rey?
se despojó. Es decir, en el sentido del viaje, Cristo está haciendo lo que hace Siba, toma la forma de siervo y coge el encargo del Padre, ¿ven? Y viene a por nosotros. Siba se muestra muy diligente, Cristo fue tan diligente que fue a la cruz del Calvario. Estoy hablando de obediencia, Filipenses capítulo 2, todo ese cántico de acción de gracias que habla de cuando toma forma de siervo, se despoja, se entrega, y todo para llegar a la conclusión, para que toda rodilla, lengua, se doble, toda lengua confiese que Cristo es el Señor. Nadie es salvo por un predicador ni un evangelista. Todo lo que el siervo puede hacer es guiar al pecador a la presencia de Cristo, que es diferente. ¿Vale? Nótese cómo Mefiboset cayó postrado humildemente ante David, porque sabía su lugar como condenado. Lo mismo que hacemos nosotros cuando reconocemos que somos pecadores. O sea, el paso de fe es que yo me humillo, me arrepiento y reconozco que soy pecador y me dejo abrazar por los brazos de la salvación, que son los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Y nótese que o sea, notemos la forma de cuando se habla a la persona, ¿no? Mefiboset, o sea, casi que los versículos del 1 hasta el 7, estamos viendo ahí a Mefiboset solo, la desgracia de él, pero cuando le decía, nota como el giro de la narrativa da, o sea, David le hizo una familia y numerosa. ¿Cuántos eran los hijos de Siba? ¿Mm? Y aparte de eso, uno de la sangre. Como muchos pecadores hoy, Mefiboset quería ganarse el perdón, porque lo registran los versos 6 y 8. Él hace, ¿va? A pesar de ello, que también lo hacemos nosotros. Pero David le hizo hijo. Verso 11. El hijo pródigo quería también ser un criado, pero nadie puede ganarse la salvación. La historia del hijo pródigo que está en Lucas 15 nos viene a la mente y al corazón. David le habló de paz. Nótese que Mefiboset se intranquiliza porque, o sea, sabía lo que su abuelo, no tanto Jonathan, pero sí, fue muy fuerte. La persecución, lo podemos leer, hay predicaciones enteras, muchas enseñanzas. O sea, David con Saúl no la tuvo fácil. Eso lo contamos en las iglesias, en las escuelas dominicales, a los niños, en los cánticos. Muchos de los salmos son relatados en momentos de angustia y de persecución. Y digámoslo así, el personaje enemigo que está persiguiendo a David es Saúl. Y por lo tanto Mefiboset se intranquiliza y si este hombre ahora y con todo el poder que tiene, y yo que ni me puedo mover y así literalmente se estaba sintiendo él. No temas, fueron las palabras de gracia de David al tembloroso minusválido. Y no temas, es lo que Cristo nos dice a cada uno de nosotros. Teme al Señor, sí, pero que ese temor es el principio de la sabiduría, es para creer en Él y aceptarlo. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay, porque recuerden que Él no ha venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Habrá un tiempo, evidentemente, de juicio, pero estamos ahora en el tiempo de la gracia. ¿A qué hago referencia a esto? Aprovechemos el tiempo de la gracia. Uno, si no eres de Cristo, que hoy tengas un día en Cristo, es decir, tengas un encuentro personal con Él. Y si ya eres de Él, no te conformes. Sé fiel hasta la muerte, Él te dará la corona de la vida. Dios proveyó
David proveyó para todas las necesidades de Mefiboset. Dios provee para todas nuestras necesidades. Recuerda que Lodebar es una ciudad de no pastos. ¿Y qué dice el Salmo 23 de nuestro buen pastor? El Señor es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos. O sea, en Lodebar no, ya salimos de Lodebar. O Israel ya salió de Egipto también, ¿no? Pero es que Lodebar es más, es el cuadro ilustrativo, porque Egipto se anhela regresar a Egipto porque Egipto tenía una riqueza. No es que Lodebar no tenía nada. Era muerte, mortandad, desértico total, así de literal. O sea, el paso de Manasés dejó esa sequía y esa oscuridad. La historia de este rey de Manasés es muy fuerte y muy fuerte en el sentido de toda la desgracia que no solamente trae a su familia, sino que trajo a todo el pueblo, al pueblo de Israel. Y aún así brota un retoño. Después llega en el tiempo Josías. Manasés era como abuelo de Josías. Comería diariamente a la mesa del rey, por eso hay un poquito ¿vale? Una parte muy importante, ya para ir concluyendo en el sentido como creyentes, ¿vale? Cuando hablamos de comer y de ir a la mesa, en el sentido de comprender por qué el Señor Jesucristo nos dio el mandato de celebrar la Santa Cena. Porque en la mesa del Señor, hoy no la celebramos, pero cuando es el momento de la celebración, recordamos eso que Él hizo por nosotros. Cuando tomes del pan, cuando tomes de la copa. Y esto, en el sentido espiritual, es la gran provisión de nuestro Dios. Y no debe ser olvidada nunca, porque somos muy olvidadizos. Y aquí estoy hablando no de olvidadizo, porque mi memoria está fallando por... voy a cumplir, bueno, ya cumplí 60 años, ¿vale? Sino de la ingratitud. Somos muy ingratos. Estoy hablando de la humanidad general. Pero el creyente también nos entra en muchas ocasiones la ingratitud. Y estoy hablando no solo de la ingratitud entre nosotros, sino la que es más dolorosa, por así decirlo, la ingratitud a nuestro Dios. ¿Vale? O sea, ¿cuánto ha hecho Dios por nosotros? Todo. Todavía más el siervo Siba y sus hijos serían criados de Mefiboset, y David le dio a Mefiboset toda la herencia que le pertenecía. ¿Cuál es nuestra herencia? Somos coherederos. No perdamos de vista esta proyección profética. Somos llamados a ser, y desde ya lo estamos haciendo en el sentido de irnos preparando, reyes y sacerdotes. No estoy hablando de que me voy a ir a un reinado y me van a poner una corona y voy a tener tantos kilos de oro. No estoy hablando de ese tipo de reinado. Tenemos la responsabilidad de ser los reyes de nuestra familia, con el mejor ejemplo como padres y como esposos. Y como reyes de nuestra familia, con el mejor ejemplo hacia nuestra sociedad, mostrando el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Nótese que también otra de las causas que hace es que David le protegió de juicio a él, ¿vale? Aquí me apoyo en la guía de estudios. En 2 de Samuel 21, versículos del 1 al 11, vemos que Dios envió una hambruna a la tierra para castigar a su pueblo. Cuando David buscó la voluntad de Dios, llegó a ser evidente que la hambruna vino debido a la perversa manera en que Saúl trató a los gabaonitas. Mefiboset era el único que quedaba vivo. Este es nieto de ese que generó esa hambruna. O sea, en un sentido de juicio, cargando por las maldiciones generacionales. Pero en Cristo estas generaciones se rompen. Somos libres, ¿vale? Porque su salvación hace que produzca en nosotros ese arrepentimiento genuino de reconocer todo mi pecado delante de Él
Y si tenemos la oportunidad y la posibilidad de reparar lo que haya que reparar, el Señor es quien proveerá para reparar y restaurar todo lo que tenga que restaurarse y todo lo que tenga que repararse. Habrán cosas que no, pero nuestro Dios sí que lo reparará también. Mis hermanos, es una historia preciosa. Podemos ver entonces en Mefiboset una actitud de nosotros como creyentes con respecto a la venida del Rey. Su primera venida como Salvador. Acepta el regalo de la salvación. Vive en el regalo de la salvación. Entrégate para trabajar en el regalo de la salvación. Y espera la segunda venida del Rey, porque Él ha prometido que nos llevará. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, porque Él nos va a sacar este mundo, ¿vale? Va a ser transformado, pero la transformación recibirá primero, es decir, la transformación recibe la ira de Dios. La promesa hacia el creyente, nosotros somos libres de la condena y de la ira de Dios, la iglesia del Señor. Y estamos hablando de la promesa que Él ha hecho. Volveré. Y Él volverá por nosotros, por su iglesia. Este minusválido y exiliado vivía para el día en que el rey regresara. No pensaba en su comodidad, más bien esperaba y oraba por el regreso de uno que le quería. La conclusión. Y le había rescatado de la muerte. Tan contento estuvo Mefiboset al regreso de David que hasta renunció a su tierra, porque lo esperaba una tierra mejor. Eso nos espera a nosotros. ¿Cuál es la promesa? Una tierra nueva, cielo nuevo, con un corazón el mismo, pero perfecto, transformado. Y esa transformación contiene algo vital, vida eterna en Cristo Jesús. Por eso nosotros adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos, mis hermanos. Amén. Padre amado, Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada uno de los hermanos que nos congregamos por amor a tu nombre. Oramos, Señor, también por los que no han podido congregarse, no solamente por los hermanos que sirven en otra actividad, sino también por los hermanos que no pueden venir a causa, Señor, de un impedimento y que se puede convertir en una minusvalía. Algunos están enfermos, otros con impedimentos, pero tienen el corazón para ti y quisieran, Señor. Recordamos a nuestra hermana Manuela, se conecta con nosotros también, Señor. Oramos por todos aquellos también que queriendo venir no pueden hacerlo porque están trabajando, porque tienen serie de responsabilidades que tú conoces, pero ayúdale, Señor, a equilibrar y a redimir el tiempo y las responsabilidades para que todos juntos, al menos en este día tan precioso, en el día del Señor, vengamos todos juntos, porque yo me alegré con aquel que decía, que dice, a la casa del Señor iremos, o casa de oración y casa de adoración, Señor. Permítenos, Señor, desde nuestro lugar como rebaño, ser esa preciosa casa local, la Iglesia Cristiana Evangélica de Recife. Oramos, Señor, también, aún por aquellos que son de ti, pero que están apartados, fríos, rebeldes, y que se han apartado, Señor, de tu casa. Tráelos con lazos de amor y vuélvelos, Señor, a ti, y vuélvelos, Señor, a tu hogar, y vuélvelos, Señor, a tu casa. Oramos también, Señor, porque estás trayendo nuevas personas para que tengan ese encuentro personal contigo.
pero te pedimos que nosotros podamos ser de buen testimonio también para ellos, Señor. Perdona nuestros pecados, purifícanos, límpianos, levántanos, llévanos. Cada día más entregados a ti, Señor, porque estamos completos en ti, Señor. En ti, Señor Jesucristo, quien eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos las gracias en el nombre de Jesús por tu palabra preciosa. Amén. De paz inundada mi senda esté. Oh, cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Oh, cuánto me gozo en su salvación. Fue pleno su amor y perdón. Clavó mi pecar en la cruz, lo olvidó. Gloria a Dios que su Hijo envió. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Mi fe tornará feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gracia
Amén. Amado Dios Todopoderoso, Señor nuestro, te queremos dar las gracias, Padre, porque tú has puesto, Señor, en nuestro corazón de rendirte culto a ti, Señor, cada domingo, por la mañana y por la tarde, Señor. Cada jueves de oración, Señor, aquí en tu iglesia, queremos darte toda la honra y toda la gloria, Señor. Gracias por mis hermanos que se congregaron el día de hoy, Señor. Es una bendición que a pesar de tanta actividad que tú has permitido, hay muchos hermanos que también se congregan y hermanos que nos visitan, Señor. Damos gracias por su vida, Señor. Como cantábamos, Señor, en esta alabanza, estamos completos en ti, Señor. Tú lo has dado todo, tú hiciste todo, Señor, ahí en la cruz, Señor, y damos gracias por ello, Señor. Que tanto amor has derramado sobre la humanidad, Señor, y muchos podemos venir a ti, Señor, por medio de ese sacrificio hermoso que hiciste por todos nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, nuestras fallas. Ayúdanos a ser más obedientes a tu palabra, Señor, y que podamos ser sal y luz en este mundo, Señor. Padre, te doy gracias por la iglesia, Señor. Gracias por este espacio, Señor, este edificio en el cual podemos congregarnos. Y te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo nuestro regreso a casa hasta que nuevamente podamos congregarnos en tu santo nombre, Padre. Despídenos, Señor, y hasta una nueva oportunidad en la cual podamos, juntos como hermanos, Señor, y en comunión, rendirte toda la gloria y toda la honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hasta un próximo culto.